Luz María había dedicado 30 años de su vida a salvar vidas ajenas, trabajando turnos dobles en el hospital público más saturado de Ciudad de México. Cada peso que ganaba como enfermera lo guardaba religiosamente en una cuenta de ahorros con un solo propósito: construir una casa para su hijo Roberto. Era su manera de demostrarle amor, de asegurarle un futuro que ella nunca tuvo. Cuando finalmente le entregó las llaves de esa casa de 2 pisos en la colonia del Valle, creyó que había cumplido su misión como madre. Pero en menos de 6 meses, ese mismo hijo que había criado con tanto sacrificio, la echó a la calle sin miramientos, influenciado por su nueva pareja. Lo que Luz María no sabía era que esta traición apenas era el comienzo de una verdad mucho más dolorosa y compleja de lo que jamás imaginó. Si te gustan las historias de la vida real que revelan los secretos más oscuros de las familias, asegúrate de suscribirte, porque siempre tenemos relatos como este que te mantendrán al borde de tu asiento. La mañana del 15 de marzo de 2023, Luz María despertó en el pequeño cuarto de servicio que había acondicionado como su refugio temporal. Sus manos, curtidas por décadas de cuidar pacientes, temblaron mientras preparaba su café matutino. Desde la ventana podía ver el jardín que ella misma había plantado, ahora marchito por el abandono. Roberto y su novia Fernanda habían convertido su hogar en algo irreconocible. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando decidió hacer la transferencia de propiedad. Roberto, su único hijo de 28 años, había estado presionándola durante meses para que le diera la casa. «Mamá, ya es hora de que tengas tu propio espacio», le decía con una sonrisa que ahora recordaba como fría y calculadora. «Yo me haré cargo de todo. Tú solo tienes que disfrutar de tu retiro». Luz María había trabajado desde los 16 años. Primero como auxiliar de enfermería, luego se especializó mientras criaba sola a Roberto, después de que su esposo los abandonara cuando el niño tenía apenas 5 años. Cada madrugada en el hospital, cada turno nocturno, cada peso ahorrado, había sido por él. La casa de 2 pisos con 3 recámaras, 2 baños completos y un pequeño jardín había sido su proyecto de vida. Cuando Roberto le presentó a Fernanda, una mujer de 25 años con estudios en administración, Luz María sintió una extraña inquietud. Había algo en la forma en que Fernanda observaba cada rincón de la casa, como si estuviera calculando su valor. Pero Roberto parecía enamorado, y ella quería verlo feliz. La transferencia se realizó en el notario público número 47. Luz María recuerda vívidamente cómo Roberto firmó los documentos con una sonrisa radiante, mientras Fernanda lo tomaba del brazo. «Es lo mejor para todos, señora Luz María», le había dicho la joven. «Roberto necesita sentirse dueño de su propio destino». Los primeros meses fueron tolerables. Roberto mantuvo una fachada de respeto hacia su madre, aunque ya no la consultaba para las decisiones sobre la casa. Fernanda había comenzado a hacer cambios sutiles: nuevas cortinas, muebles diferentes, un sistema de sonido que hacía vibrar las paredes. Luz María trataba de adaptarse, recordándose constantemente que ya no era su casa. El primer conflicto serio ocurrió cuando Luz María encontró a 2 hombres sacando su refrigerador viejo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó desconcertada. Roberto apareció desde la cocina con un gesto molesto. «Mamá, necesitamos espacio para el refrigerador nuevo. Este ya está muy viejo». Luz María había comprado ese refrigerador con su primer sueldo como enfermera titulada. Tenía un valor sentimental invaluable, pero Roberto no parecía comprenderlo. Fernanda comenzó a implementar reglas cada vez más restrictivas. «Señora Luz María, necesitamos que respete nuestros horarios de descanso. Nada de televisión después de las 9 de la noche. Por favor, no invite a sus amigas sin consultar primero. Esta es nuestra casa ahora. Sería mejor si pudiera comer en su cuarto. Estamos tratando de mantener la cocina organizada».
Luz María sentía cómo se desvanecía su lugar en el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Sus plantas del jardín fueron removidas para instalar un área de parrilla. Su cuarto de costura se convirtió en oficina para los proyectos de Fernanda. Ya en que mi sisi, con más me un proyecto es el vincularmetro, al one pase que el mistiano vencare o si calmina del meón. Incluso el pequeño altar donde rezaba cada noche fue relocado a un rincón oscuro del pasillo. La situación se volvió insostenible cuando Roberto comenzó a llevar amigos a casa para reuniones que se extendían hasta altas horas. Luz María, que tenía que levantarse a las 5 de la mañana para su turno en el hospital, no podía descansar. Cuando se atrevió a pedirles que bajaran el volumen, Roberto explotó. «Esta es mi casa, mamá. Yo decido qué se hace aquí». Fue entonces cuando Luz María comenzó a notar cambios extraños en el comportamiento de su hijo. Roberto, que siempre había sido responsable con el dinero, ahora gastaba en cosas innecesarias: ropa de marca, aparatos electrónicos, salidas constantes a restaurantes caros. Cuando le preguntó de dónde sacaba tanto dinero, él se puso evasivo. «Son mis asuntos, mamá. Ya no tienes que preocuparte por mis finanzas». Una noche, mientras Roberto y Fernanda estaban fuera, Luz María decidió limpiar la oficina que antes era su cuarto de costura. Entre los papeles encontró documentos que la dejaron helada: solicitudes de préstamos hipotecarios, cotizaciones de bienes raíces, y lo más impactante de todo, un contrato de venta de la casa fechado apenas 3 semanas después de la transferencia de propiedad. Sus manos temblaron mientras leía los documentos. Roberto había estado planeando vender la casa desde el momento en que se la había regalado. Peor aún, había falsificado su firma en varios documentos para obtener préstamos usando la propiedad como garantía. La casa por la que ella había trabajado toda su vida estaba hipotecada hasta el techo. Cuando Roberto y Fernanda regresaron esa noche, Luz María los esperaba en la sala con los documentos sobre la mesa. «¿Puedes explicarme qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa señalando los papeles. Roberto palideció, pero Fernanda mantuvo la compostura. «Señora Luz María, usted ya no tiene derecho a revisar nuestros documentos privados». «Falsificaste mi firma», gritó Luz María, algo completamente fuera de carácter en ella. «Hipotecaste la casa sin decirme nada». Roberto se puso de pie, su rostro transformado por una rabia que ella nunca había visto. «Tú me diste la casa. Es mía. Puedo hacer lo que quiera con ella». La discusión escaló rápidamente. Fernanda se mantuvo como una presencia silenciosa pero amenazante, susurrando comentarios al oído de Roberto que solo servían para enardecerlo más. «Tu madre te ha controlado toda la vida», le decía. «Es hora de que te liberes de su manipulación». 3 días después, Roberto llegó con 2 maletas y las dejó en el cuarto de Luz María. «Mamá, hemos decidido que necesitas encontrar tu propio lugar. Esto ya no está funcionando». Luz María se quedó sin palabras. «Roberto, soy tu madre. Esta casa la construí para ti, para nosotros». «Exactamente», intervino Fernanda. «La construiste para él. Ahora es suya. Y él ha decidido que es momento de que te independices. Tienes 3 días para empacar tus cosas». Luz María pasó las siguientes 72 horas en un estado de shock. Empacó sus pertenencias más importantes mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Sus compañeras del hospital le ofrecieron ayuda, pero ella se sentía demasiado avergonzada para aceptar. ¿Cómo explicar que el hijo por el que había sacrificado toda su vida la había echado de su propia casa? El día de su partida, mientras cargaba sus maletas en el taxi, Luz María se encontró con la señora Esperanza, su vecina de al lado desde hacía 15 años. «Mijita, ¿qué está pasando?», le preguntó la anciana con preocupación genuina. Entre lágrimas, Luz María le contó toda la historia. La señora Esperanza la escuchó en silencio, pero su expresión se fue ensombreciendo progresivamente. Cuando Luz María terminó su relato, la anciana suspiró profundamente. «Mija, hay cosas que necesitas saber sobre tu hijo y esa mujer.
cosas que he estado viendo desde hace meses. Resulta que la señora Esperanza había sido testigo de conversaciones que Luz María nunca imaginó. Desde su ventana, que daba directamente al jardín trasero de la casa, había escuchado a Roberto y Fernanda planear todo desde el principio. Esa mujer lo tiene completamente manipulado, le explicó. Pero no es solo eso, mijita. Tu hijo tiene problemas que tú no conoces. La anciana le reveló que Roberto había estado recibiendo visitas extrañas a altas horas de la noche, hombres que llegaban en carros sin placas, reuniones que duraban pocos minutos pero que ocurrían con regularidad. Yo pensé que eran amigos, pero algo no me cuadraba. Una noche los vi intercambiar unos paquetes. Luz María sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Su hijo, el niño que había criado con tanto amor y dedicación, estaba involucrado en actividades que ella prefería no imaginar. Pero la señora Esperanza tenía más información. La tal Fernanda no es quien dice ser. Mi nieta trabaja en el registro civil y me ayudó a investigar. Esa mujer tiene antecedentes por fraude y estafa. Su verdadero nombre es Fernanda Maldonado y ya ha hecho esto antes con otros hombres. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Luz María. Se instaló en un pequeño departamento de una sola habitación que pudo pagar con sus ahorros limitados. Desde allí, comenzó su propia investigación sobre lo que realmente estaba pasando con su hijo y la mujer que lo había seducido. A través de contactos en el hospital, logró obtener información sobre las actividades de Robert. Su hijo, que supuestamente trabajaba en una empresa de marketing, en realidad había estado desempleado durante los últimos 8 meses. El dinero que había estado gastando provenía de los préstamos que había conseguido hipotecando la casa, pero también de fuentes mucho más oscuras. Luz María descubrió que Roberto se había involucrado con un grupo de personas que se dedicaban al lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias falsas. Fernanda era la cabeza de la operación, y Roberto había sido su objetivo desde el momento en que supo que tenía una madre propietaria de una casa sin hipoteca. El plan era simple pero cruel: seducir a Roberto, convencerlo de que obtuviera la propiedad de la casa, hipotecarla para obtener dinero rápido, y luego venderla para lavar el dinero sucio. La parte más dolorosa era que Roberto no era una víctima inocente. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y había elegido traicionar a su madre por dinero fácil. Pero Luz María no era solo una enfermera dedicada. Era una mujer inteligente que había aprendido a ser fuerte después de décadas de luchar sola. Decidió que no se quedaría de brazos cruzados mientras su hijo destruía su vida y la de ella. Con la ayuda de la señora Esperanza y algunos contactos en el hospital que tenían conexiones con las autoridades, Luz María comenzó a documentar todas las actividades ilegales que estaban ocurriendo en su antigua casa. Instaló discretamente una cámara en el árbol que daba a la entrada principal y comenzó a grabar las visitas nocturnas. También contactó a un abogado especializado en fraude inmobiliario, quien le explicó que las firmas falsificadas en los documentos de hipoteca constituían un delito grave. Roberto no solo había traicionado a su madre emocionalmente, sino que había cometido varios crímenes federales. Durante semanas, Luz María reunió evidencia, fotografías de las visitas nocturnas, grabaciones de conversaciones que logró captar desde la calle, copias de documentos financieros que había encontrado, y testimonios de vecinos que habían notado las actividades sospechosas. La investigación le reveló algo aún más impactante. Roberto no era el único hijo que Fernanda había manipulado. En los últimos 5 años, ella había ejecutado el mismo plan con al menos otros 3 hombres jóvenes, siempre targeting a aquellos cuyas madres eran propietarias de bienes inmuebles valiosos. Pero la revelación más dolorosa llegó cuando Luz María descubrió que Roberto había estado drogándose regularmente. Fernanda lo mantenía en un estado de dependencia química que facilitaba su manipulación. Los cambios de personalidad que había notado en su hijo no eran solo producto de la manipulación emocional, sino también de las sustancias que Fernanda le suministraba. Una noche, mientras vigilaba la casa desde su auto, Luz María vio algo que la hizo tomar la decisión final. Roberto salió de la casa claramente intoxicado,
tropezando y hablando solo. Fernanda lo siguió, pero en lugar de ayudarlo, comenzó a gritarle y a empujarlo. «Eres un inútil», le gritaba. «Tu madre ya no nos sirve de nada. Y tú tampoco». Luz María se dio cuenta de que su hijo también era una víctima, aunque una víctima que había elegido serlo. Roberto había sido seducido por promesas de dinero fácil y una vida sin responsabilidades, pero ahora estaba atrapado en una situación que lo superaba completamente. Al día siguiente, Luz María tomó toda la evidencia que había reunido y se dirigió a la Fiscalía especializada en delitos financieros. El fiscal, un hombre mayor que le recordó a su padre, revisó cuidadosamente todos los documentos. «Señora, usted tiene suficiente evidencia para proceder con múltiples cargos», le dijo. «Fraude inmobiliario, falsificación de documentos, lavado de dinero y posiblemente tráfico de drogas». Pero Luz María tenía una condición antes de proceder. Quería una oportunidad de hablar con Roberto a solas, sin la presencia de Fernanda. El fiscal accedió a organizar una reunión en las oficinas del Ministerio Público, citando a Roberto bajo el pretexto de una investigación rutinaria sobre préstamos hipotecarios. El día de la reunión, Luz María llegó una hora antes para prepararse emocionalmente. Cuando Roberto entró a la sala, se quedó paralizado al ver a su madre. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba descuidada. Era evidente que las drogas y el estrés habían hecho estragos en su apariencia. «Hola, Roberto», le dijo Luz María con voz calmada pero firme. «Necesitamos hablar». Roberto se sentó lentamente, evitando hacer contacto visual. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vengo a darte una oportunidad», respondió ella. «Una oportunidad de salir de esto antes de que sea demasiado tarde». Entonces, Luz María puso sobre la mesa todas las evidencias que había reunido. Las fotografías, los documentos, las grabaciones. Roberto palideció mientras revisaba el material. «Mamá, yo puedo explicar», comenzó a decir, pero Luz María lo interrumpió. «No necesitas explicar nada, hijo. Yo ya sé todo. Sé lo que has estado haciendo. Sé quién es realmente Fernanda, y sé que estás involucrado en cosas que pueden mandarte a la cárcel por muchos años». Por primera vez en meses, Roberto rompió en llanto. «No sabía cómo salir de esto, mamá. Al principio pensé que era solo sobre obtener dinero rápido para empezar mi propio negocio. Pero después todo se complicó. Y Fernanda, ella tiene control sobre todo. Tengo miedo de lo que pueda pasar si trato de dejarla». Luz María sintió que su corazón se partía, pero también sintió una extraña sensación de alivio. Su hijo aún estaba ahí, debajo de todas las mentiras y la manipulación. «Roberto, quiero que sepas que aunque me dolió mucho lo que me hiciste, sigue siendo mi hijo. Pero necesitas tomar una decisión ahora mismo». Le explicó que tenía dos opciones. Podía cooperar con las autoridades, testificar contra Fernanda y la organización criminal, y posiblemente recibir una sentencia reducida por su cooperación, o podía continuar con su camino actual y enfrentar las consecuencias completas de sus acciones. Roberto tomó la decisión de cooperar. Durante las siguientes semanas, trabajó con las autoridades para desarmar toda la red criminal de la que había formado parte. Su testimonio fue crucial para arrestar a Fernanda y a varios otros miembros de la organización. Pero la historia no terminó ahí. Como parte del acuerdo de cooperación, Roberto tuvo que devolver todos los bienes que había obtenido fraudulentamente, incluyendo la casa. Sin embargo, la propiedad estaba tan hipotecada que se necesitaría años para resolver la situación legal. Luz María tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: perdonar a su hijo pero no rescatarlo completamente de las consecuencias de sus acciones. Roberto fue sentenciado a 2 años de prisión con libertad condicional y a 500 horas de servicio comunitario. Además, tendría que pagar restitución por el fraude cometido. Durante su periodo de libertad condicional, Roberto vivió en una casa de transición para personas en rehabilitación. Luz María lo visitaba regularmente, pero mantuvo límites claros sobre su relación. «Te amo incondicionalmente», le decía.
Pero el amor no significa que deba rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Gradualmente, Roberto comenzó a recuperarse. Sin la influencia de Fernanda y las drogas, empezó a recordar quién había sido antes de perderse en la manipulación y la codicia. Consiguió un trabajo en un taller mecánico y comenzó a asistir a reuniones de narcóticos anónimos. La casa finalmente fue vendida por orden judicial para pagar las deudas hipotecarias y la restitución. Luz María no recuperó su hogar, pero tampoco quedó en la ruina. Con la ayuda de un abogado, logró recuperar una pequeña cantidad del valor de la propiedad después de que se pagaron todas las deudas. Con ese dinero, Luz María decidió hacer algo que nunca había hecho en su vida, algo solo para ella. Compró un pequeño departamento en una zona tranquila de la ciudad y lo decoró exactamente como quería. Por primera vez en décadas, tenía un espacio que era completamente suyo. Roberto, después de cumplir su sentencia y completar su rehabilitación, se acercó a su madre con una propuesta. «Mamá, quiero trabajar contigo para ayudar a otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos». Había desarrollado una perspectiva única sobre la manipulación familiar y el abuso financiero. Juntos, comenzaron a dar charlas en centros comunitarios sobre los signos de advertencia de la manipulación financiera familiar. Roberto compartía su experiencia desde la perspectiva del hijo manipulado, mientras Luz María hablaba desde el punto de vista de la madre víctima. Su historia se volvió un ejemplo poderoso de cómo el amor familiar puede sobrevivir incluso a las traiciones más dolorosas, pero también de cómo ese amor debe venir acompañado de límites saludables y consecuencias apropiadas. Fernanda fue sentenciada a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración criminal. Su red de estafas había afectado a docenas de familias durante años. Su arresto ayudó a cerrar un capítulo oscuro en la vida de muchas personas. 3 años después de haber sido echada de su propia casa, Luz María reflexionaba sobre su experiencia mientras cuidaba las plantas de su pequeño balcón. Había perdido la casa que construyó con tanto esfuerzo, pero había ganado algo más valioso: su dignidad, su fuerza interior y, eventualmente, una relación más auténtica con su hijo. Roberto ahora tenía 31 años y había reconstruido su vida completamente. Trabajaba como supervisor en el taller mecánico. Había mantenido su sobriedad durante 2 años y tenía una relación sana con una mujer que conocía toda su historia y lo apoyaba en su recuperación. La relación entre madre e hijo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la relación de dependencia unilateral que había existido antes, sino una relación de respeto mutuo, basada en la honestidad y límites saludables. Roberto visitaba a su madre regularmente, pero ambos habían aprendido a mantener su independencia emocional y financiera. Una tarde, mientras tomaban café en el pequeño departamento de Luz María, Roberto le hizo una pregunta que había estado evitando durante años. «Mamá, ¿me perdonas realmente por todo lo que te hice?». Luz María lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de paz. «Roberto, te perdoné desde el momento en que decidiste cambiar. Pero más importante aún, tú has aprendido a perdonarte a ti mismo». La historia de Luz María se convirtió en un testimonio de que las traiciones familiares más profundas pueden ser superadas cuando hay voluntad de cambio de ambas partes. No todas las historias tienen finales felices perfectos, pero algunas tienen finales reales, con cicatrices que han sanado y lecciones que han sido aprendidas. Luz María nunca recuperó su casa original, pero construyó algo mejor: una vida auténtica basada en el autorrespeto y límites saludables. Roberto nunca borró completamente las consecuencias de sus acciones, pero construyó una nueva vida sobre la base de la honestidad y la responsabilidad personal. Su historia continúa siendo contada en centros comunitarios, iglesias y grupos de apoyo, no como una historia de víctimas, sino como una historia de supervivencia, crecimiento y la compleja naturaleza del amor familiar que puede resistir incluso las traiciones más devastadoras.